Se va a prender eso. ¿Con quién me toca? Está programado para el lunes. Para el lunes. Vamos a hacer la clase de neumonía aquí en la comunidad, porque más ustedes van a ver su práctica clínica. La neumonía no es una enfermedad que se reporte, es algo que sea causado por brotes, ¿no?, de virus o bacterias raras que aparecen por ahí, ¿no? Pero no se reporta, ¿no? Porque la estadística nuevamente en su medio no es buena, ¿no? La incidencia es muy variable de acuerdo a cada zona, ¿no? Siempre es común que los pruebas de la vida sean más frecuentes que la neumonía en los niños pequeños, menores de 5 años, mayores de 65 años. No todos van a utilizarse, ¿no? Eso varía de un 22 al 50%, y un 6% de los pacientes van a ir a cuidados intensivos a de neumonía grave. La mortalidad también es muy variable, pero los pacientes con neumonía que van a casa, o sea, que no requieren hospitalización, tienen hasta 2% de mortalidad, y el 50% o más, incluso en pacientes que van a UCI, y en que se internan en áreas de UCI, de 5 o 10%. Pero esto es muy variable. La neumonía es una infección, ¿no? O sea, el término neumonía en general es una infección. Hay también neumonías, neumonitis, ¿no?, que es otro término que más se ve inflamación, ¿no?, los inmunes. La neumonía en general es una infección del pulmón, ¿no?, a nivel alveolar. Y la llamamos neumonía de la comunidad porque pues, son genes que, o sea, ha ocurrido fuera de un hospital. Y si la neumonía ocurre en pacientes que han sido hospitalizados antes de las 48 horas, también se considera neumonía de la comunidad. Pasado ese tiempo, es la neumonía de la hospitalaria. Y siempre es importante, ¿no?, que el paciente tenga una placa de Torres. Siempre es importante. Según su origen, puede ser en la comunidad, ¿no?, o nosocomial. Por ejemplo, las neumonías nosocomiales, después de las 48 horas que llegan al hospital, antes de los 5 días, son de inicio temprano y pasados 5 días tardío. Y eso también se refiere a la severidad de los gérmenes, ¿no?, a la violencia de los gérmenes. Los gérmenes de inicio temprano no son tan violentos como los tardíos, ¿no?, que son mucho más resistentes, ¿no?, o son gérmenes multiresistentes, no hablando de bacterianos. También se ha hablado mucho y se discute sobre la típica, ¿no?, y atípica. La típica clásica es el neumococo, ¿no?, y la típica puede ser el virus, puede ser el clamidia, micoplasma, ¿no?, causante de. Pero hay pacientes que se comportan como típicos y un atípico o viceversa, ¿no? Hay 4 mecanismos por los cuales los bacilos, las bacterias van a llegar al alveolo y van a provocar neumonía. La eliminatoria, la primera. Eso es que ocurre en forma directa, ¿no?, sobre todo en etiología viral, ¿no?, es directo. Y depende mucho de la distancia. Generalmente son menos de 1.5 metros de distancia y ya uno se puede contagiar. O sea, el paciente elimina los virus y no se puede aspirar. Y generalmente en pocas horas o en algunos días produce infección. El contagio es directo, no viene aleatorio. Pero la más común de todas es esta, ¿no?, la infección de contagio orofaringea. Todas las personas durante todo el sueño, ¿no?, o hay gente que tiene trastorno sensorio, estamos aspirando, microaspirando de bacterias de la orofaringe que tenemos ahí. Vamos a tener flora normal, ¿no?, vamos a tener ahí por el neumococos, vamos a tener Klebsiella, vamos a tener E. coli, vamos a tener genes, pero están ahí, no causan daño. Pero cuando ingresan al árbol respiratorio y traspasan los mecanismos de defensa para provocar neumonía. Este es el principal mecanismo. Otra causa puede ser que sea a distancia, ¿no?, de un foco infeccioso fuera del pulmón, que por vía sobre todo hemática va a llegar al pulmón. Y la última es por continuidad o contiguidad, una lesión cercana al pulmón, por ejemplo, una osteomielitis,
una meastinitis, ¿no? Una perforación de esófago, por ahí puede llegar. Pero el más común, como repito, es el segundo. Eso no lo voy a detallar, ustedes saben mejor que yo, ¿no? Las fases fisiopatológicas de la neumonía, ¿no? O patológicas, o patogénicas, ¿no? El tiempo, ¿no? Por el cual dura una a otra es, ¿no? La primera generalmente es 24 a 48 horas, la segunda 4 días. Sumando, ¿no? Generalmente una neumonía dura entre 5 a 10 días en promedio, ¿no? Desde que empezó hasta que se resuelve. Depende de muchos factores, ¿no? De la edad del paciente, de la comorbilidad del paciente, si es un paciente sano, simplemente enfermo de algo, o también a veces depende mucho de la cepa violenta. Hay bacterias que son muy violentas y traspasan. Ahí está, ¿no? Lo que ve el patólogo. Entonces, cuando uno habla de neumonía, sobre todo bacteriana, más que viral, primero tiene que estar colonizado, ¿no? Por una bacteria, por la nasoorofaringe. Y puede estar viviendo, y probablemente muchos de ustedes tengan bacterias en la orofaringe, ¿no? Cuando ustedes van a hospitales, están con pacientes. Entonces, el proceso están ahí, no pasa nada. A veces vienen pacientes a la consulta, ¿no? Con sus resultados de estuve con una faringitis, no se les pasaba, les hace un raspado, digamos, de la orofaringe, sale epilepsia, neumonía, ¿no? Bien asustados, ¿no? Y la tercera es un enfermo muy agresivo, ¿no? Cuando va al pulmón. Pero si tiene la garganta, no pasa nada, ahí vive el problema, ¿no? Vive ahí, es parte de la flora de las personas. Y una vez que uno se ha colonizado, se va a aspirar. Y si ha vencido todo lo que tenemos de defensa, ¿no? El transporte mucociliar, la tos, ¿no? Las secreciones que debe ser ahí también normales de fagocitosis, ¿no? O las neumonías, si trasladan todo esto a la neumonía. Por ejemplo, los pacientes fumadores, como bien poco, tienen alterado el transporte mucociliar, fácilmente hacen neumonía. Las personas con secuelas neurológicas, ¿no? No ACV, no pueden toser, ¿no? Fácilmente se aspiran y van a hacer neumonía, ¿no? Como ejemplo de esto. En todas las series, y esto no ha cambiado todavía, ¿no? En todas las series de pacientes, ya sean ambulatorios, hospitalizados, con UCI, con UCI, el primer germen causante de neumonía es el neumococo, ¿no? El neumonía, todos ellos. Pero en los pacientes con neumonías graves, es un neumococo resistente a muchos antibióticos, ¿no? En la calle hay antibióticos, betalactámicos, macrólidos, a veces quinolona, ¿sabes? En los pacientes ambulatorios, en segundo lugar, está el micoplasma, hemófilos, clamidia, virus, el causante de neumonía. En los hospitalizados, también micoplasma, clamidia, hemófilos. Y en pacientes graves, con neumonía con neumococo, pues resistentes a antibióticos, Epstein-Barr, legionela, que es una cosa rara en el medio, todos eran negativos, E. coli, Klebsiella. Por ejemplo, ¿no? Hablando ya de los pacientes, por poner un ejemplo, ¿no? De pacientes con neumonía nosocomial precoz, o sea, que ha ocurrido antes de los 5 días que el paciente está hospitalizado. Que no tiene factor, o sea, no tiene comorbilidades de pacientes, ¿no? De neumococo, hemófilos, resistente, E. coli, Klebsiella, ¿no? Si la neumonía ocurrió después de 5 días, ¿no? Y acá tenemos pacientes ya multirol resistentes, ¿no? Son los mismos probablemente, pero ya son otros antibióticos, enterobacter, proteus, pseudomonas, acintobacter, son bacterias súper agresivas, ¿no? Muy resistentes a los antibióticos, que tienen una alta mortalidad. ¿Qué factores de riesgo hay para hacer neumonía en la comunidad en general? Los pacientes son fumadores, ¿no? Que tienen enfermedades crónicas mal controladas, ¿no? Que son pacientes que están controlados, por parte no, diabetes, pacientes con cirrosis hepática, cardiopatías, ya sean hipertensos, con arritmias, ¿no? Cardiopatías isquémicas, ¿no? Pacientes renales crónicos, sobre todo cuando están en diálisis, con neoplasia, malnutridos, pacientes con alteraciones sexuales de mente, ya avanzada, acá también podríamos poner a los niños pequeños, ¿no? Pacientes esplenectomizados, ¿no? Sobre todo por neumococos de neumonía, ¿no? O que reciben corticoterapia, ¿no? Corticoterapia. Esos son riesgos para hacer neumonía en la comunidad.
Y para hacer una neumonía por gérmenes, digamos, no habituales, por ejemplo, atípicos, o de repente bacterias resistentes a antibióticos, pacientes ancianos con familiares que no responden al tratamiento pues, ¿no? en las primeras 72 horas, los cuales tengan en su radiografía de tórax, ¿no? una lesión cavitaria, ¿no? una neumonía necrotizante, puede ser una displenia anaerobios, o que se han aspirado, ¿no? o que de inicio sean muy graves. ¿no? La neumonía en general de la comunidad es la sexta causa de muerte en el país, una mortalidad del 12%, la primera causa de infección, pues sobre todo pues, ¿no? ocurre en extremos de la vida, ¿no? y causa pues, ¿no? mucho costo al Estado, ¿no? en la parte económica y también en la parte laboral. ¿Cuáles son los síntomas? Usualmente la neumonía de la comunidad es una neumonía que dura unas 2 semanas, no es un agudo por el tiempo. Ningún síntoma es clásico. ¿no? La tos, 90%, fiebre 60%, disnea, depende de la expresión de la neumonía, la expectoración, que puede ser mucopurulenta, puede ser hematoica, puede ser sin color ladrillo. ¿no? Y cuando la neumonía se acompaña de derrame pleural, que se llama derrame paraneumónico, que es un 50% de los pacientes con neumonía se derrame paraneumónico, dolor pleurolítico. Y los pacientes, el 10% de esos pacientes suelen hacer empiema. ¿Quiénes hacen empiema? Los que hacen neumonía por Klebsiella, E. coli y anaerobios. Bueno, y toda la clínica pues, ¿no? de la consolidación, siempre y cuando la neumonía sea global, que tenga un logro muy grande, ¿no? Porque si una neumonía es segmentaria o subsegmentaria, no va a ser igual de nada, ¿no? De estos síntomas de consolidación. A todo paciente con sospecha de neumonía, ya sea que lo van a ver en forma ambulatoria o está en varias hospital, y si está consciente, el paciente no come, si pierde un cultivo, ¿no? de esputo, un gran cultivo de esputo. Pero el gran van a poder ver algunos gérmenes que pueden sospechar, pero con el cultivo ya pueden tener una bacteria. Pero sí es importante decirles, ¿no? que solamente los cultivos salen positivos en un 50% de pacientes. En la otra mitad de pacientes nunca se obtiene el germen, no por sospecha, no tratamiento. Una muestra de esputo, digamos, adecuada es esa, ¿no? que tiene más porofungulares y pocas células epiteliales por campo. Todo lo contrario, esto usualmente es saliva y no suele ser de utilidad en una muestra saliva. Los hemocultivos son lo que sabe que el paciente, uno pide cuando tiene fiebre, ¿no? fiebre elevada, que no cede con la medicación habitual, ocurre un 5% de pacientes y lo que más encontramos es neumococo. Eso suele ocurrir en pacientes, ¿no? que tienen neutropenia, que tienen aspectos anticipados del vaso o alguna alteración de la inmunidad. Los antígenos acá se hacen solamente para el neumococo, la orina es muy sensible, no sirve mucho. Legionela cada la tenemos. La legionela es una bacteria, entre comillas, la típica, que causa neumonías graves. Se transmite a través de los ductos de ventilación que acá no los tenemos, ¿no? En otros países donde tienen climas extremos, tienen eso, entonces se contagia fácilmente esa neumonía. Los virus, bueno, hay que hacer una fluorescencia, ¿no? para virus. Nos va a quedar todavía en el hospital, tenemos un set de virus que se llama IFI viral, ahí lo hacen para influenza, virus respiratorio, ¿no? También a veces hacen para micoplasma también, ¿no? Es un set que hacen. En la pandemia, cuando hubo la influenza, bueno, se hacía mucho, y últimamente en el COVID también, ¿no? Con estudios de serología. Y microglobina también es muy difícil encontrarlas, ¿no? En los cultivos, más se usa la inmunoglobulina M para detectar su presencia. Si algún paciente con neumonía, hay que pedirle siempre, ¿no? ya sea ambulatorio, interesado, no siempre una plaquetora. O sea, la plaquetora es básica. Uno puede sospechar por la clínica del paciente, pero si tiene una placa de tórax, no puedo asegurar que tiene neumonía. Se tengo que haber un infiltrado ahí. Y un examen, pues no, pero. Y un examen, pues no, más o menos, ¿no? para ver cómo está su hemoglobina, hemograma, leucocitosis, leucopenia, bastones, y cómo está la glucosa, la creatinina, si es hepático, diabetes, ¿no? Perfil hepático, quién tiene la pioglobina para VIH.
Si el paciente se hospitaliza, una gasometría para ver si hay insuficiencia respiratoria o hipoglucemia, o sea, oxígeno o no. Este UCI nos piden todo, el motivo, el esputo, y antígenos de orina para el neumococo. En pacientes inmunodeficientes y fracasos casi en todos el TPD. Pero acá, básicamente, es la placa de tórax, no debe faltar. Y esto es cierto, ¿no? Sin infiltrado no hay neumonía. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una placa de tórax. Y muchas veces los infiltrados se resuelven después de que el paciente ha curado, ¿no? En cuanto a la clínica, los síntomas. Y eso tiene un nombre, eso se llama neumonía de lenta resolución. Y suele suceder sobre todo en pacientes mayores o en pacientes que tienen alguna enfermedad no controlada, un diabético, un cirrótico, un cardíaco, etc. O cuando la bacteria es neumococo necesita antibiótico. En esos tres casos, la neumonía se puede limpiar, digamos, una placa después de que el paciente ya está pues, clínicamente sano. Esto es lo clásico, ¿no? Un infiltrado en el lóbulo superior, no supraventricular, no está bombando la sección menor, así, la zona alveolar. Acá vemos una neumonía en el lado izquierdo, pero hay dos lóbulos, ¿no? Un multilobar, ¿no? Acá abajo. Clásico, ¿no? El patrón alveolar, ¿no? A veces los bordes son muy bien definidos, ¿no? Pero lo que ustedes van a, cuando vean esto, ¿no? Que no siempre se ve, una neumonía lobar sobre la izquierda, derecha, ¿no? Y acá ven unas vallas adentro, ¿no? Broncograma aéreo, ¿no? Es clásico de una neumonía. Una neumonía necrotizante. Este foco aureus, ¿no? Tiene una lesión de bordes irregulares, ¿no? Acá está en el lóbulo inferior, donde se ve, cuando no ven ustedes el borde cardíaco, está en el lóbulo medio, se va haciendo la silueta, igual en el lado izquierdo de la línea. Cuando ven, está en el lóbulo inferior. Donde ven lesiones necróticas, huequitos, ¿no? Una neumonía pues, necrotizante, ¿no? Una neumonía lobar, perdón. Neumonía lobar izquierda, ¿no? Esto es Klebsiella. En el campo hay un poco de la otra neumonía, una neumonía también grave, casi todo el lóbulo inferior, ¿no? Y se ve en el borde cardíaco, el lóbulo inferior, el programa aéreo por acá, ¿no? Aquí hemos hablado de frente un poco de blanco, una neumonía, todo un lóbulo comprometido. A esta se puede extender, ¿no? Puede ser un multilobar en un pulmón, tengamos pulmones, las famosas, las llamadas neumonías bronconeumonía. Ahora dicen neumonías multilobares. Y acá aparece una placa normal, ¿no? Acá no se ve nada. Acá se ve, perdón, un pequeño infiltradito en la base paracardíaca izquierda, un poco de trama, es una neumonía por micoplasma. La neumonía clásica, digamos, la clásica del neumococo, cuadro agudo, pacientes con escalofríos, fiebre, dolor pleurítico, tos, puede ser neritis si la neumonía se extiende, etc. Cuando es neumonía típica, viral con micoplasma, el paciente suele empezar con procesos respiratorios altos, o sea, faringitis, rinitis, ¿no? Después de 2 días empieza a hacer una tos exigente, y nada más, no es ni fiebre, es una neumonía con micoplasma. En el diagnóstico, cuando el motivo como la atención, ¿no? Cuando el paciente lo amerita, que tiene con fiebre, que está despersonalizado, que tiene una inmunodeficiencia de asma, ¿no? Y en todo paciente, entonces en neumología lo hacemos, en todo paciente que viene al servicio le pedimos beca de esputo. O también hay neumonías tuberculosas, eso puede pasar, ¿no? La neumonía tuberculosa. Si el paciente está, como les digo, despierto, está lúcido, no hay motivo de esputo. Pero por supuesto el resultado de esto va a llegar después de 2 o 3 días, ¿no? No van a esperar rápido en la serología. También a veces recurrimos a los aspirados, ¿no? Pacientes intubados que están con traqueostomías, ¿no? Hacemos aspirados, ¿no? de ahí. Pues tienen a eso. ¿Cuál es el problema de esto? Eso, ¿no? Igual también el esputo. Ustedes recuerdan la examen de orina, ¿no? Que si se urinaria me dicen 1000 corones, ¿no? En esputo eso es muy discutible, no todos los autores se llaman cultivos cuantitativos, ¿no? Porque si es cualitativo, está la maldición ahí que no existe causa de enfermedad. Entonces hay que hacer cultivos cuantitativos.
Cuando uno toma una muestra directamente de la tráquea, si tiene más de 10 a las 3 unidades formadoras de colonia, es una infección. Si tiene menos fiebre que eso, es una colonización. Pero los laboratorios no nos indican así, ¿no? Cuando manejarme nada más, ¿no? que está ahí. El esputo sí lo usaba mucho para buscar tuberculosis neumocistis. Al paciente con tuberculosis con hipertónica, y a veces no tiene flema, y lo traemos pues, ¿no? La broncooscopía, a veces la hacemos, salvo que el paciente tiene una mala evolución o se presenta otra cosa, como tuberculosis, o tal vez un cáncer, ahí puede pasar. Lo usamos más para TBC y para neumocistis, o porque el paciente ha tenido una neumonía que no responde al tratamiento. Los biomarcadores, ¿no? Como la PCR y la procalcitonina, ¿no? Se han popularizado, pero ahora menos que antes, ¿no? Sobre todo la PCR, ¿no? Que se usaba mucho antes, ¿no? Porque se activa para definir ¿no? si era la bacteriana o la viral, ¿no? O hoy no hay antibiótico, esa era la razón de no hacerlo. Tiene muy poca sensibilidad, es un marcador inflamatorio en general, ¿no? Pero bueno, mencionaban que si sale más de 100 miligramos por litro, ¿no? Generalmente nos hace sospechar, ¿no? Una neumonía bacteriana y más de 500. ¿no? Mientras más elevada la PCR, mayor la severidad del caso. Pero ¿qué ha pasado con la PCR? En el COVID. El COVID es un virus. ¿no? Y las PCR volaban 100, 200, 500, 800 PCR. Y era viral. Ha perdido un poco sus valores de PCR. ¿no? Es un marcador inflamatorio. Más aún, digamos, más específico es la procalcitonina, ¿no? Mejor que la PCR. ¿no? Tampoco es que sea la panacea, ¿no? Pero es un marcador que se utiliza más ahora, ¿no? Para la neumonía. Realmente un valor que menos del 0.1 va a descartar una bacteria, ¿no? Más del 0.25 sugiere una bacteria, y entonces un antibiótico. Igual, ¿no? Mientras más elevada esté, el paciente puede estar más grave. Mira que usamos ahora la procalcitonina. Diagnóstico diferencial, que no sé muy bien, ¿no? Que sea otra bacteria, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis. Tenemos neumonías tuberculosas, o que sea un virus, una neumonía natural. Bronquiectasis, otra diferencial. Atelectasis. En estos pacientes con atelectasis, el paciente no tiene fiebre, no tiene otros síntomas, ¿no? Puede que tenga disque nada más, dolor torácico, nada más. Edema pulmonar, paciente cardíaco. ¿no? Hay los famosos tumores fantasmas. Hay uno ve la placa de tórax, sobre todo en la mitad del pulmón o la parte basal, una consolidación, una opacidad blanca. Y da una placa de ese no hay nada. Ese es un derrame intersticial de los tumores fantasmas, tumores cardíacos. Malformaciones de los otros niños, ¿no? Como secuestros pulmonares, ¿no? O las MAC, ¿no? La bacteria quística. Eso ya es más indigno. Hay muchas guías, ¿no? Esas son las primeras guías, no las primeras. La primera guía apareció en el año 94 más o menos de la Sociedad Americana del Tórax, casi conjuntamente con la Sociedad Canadiense, hicieron unas guías para la neumonía de comunidad, y claro, aparecieron muchas guías. La Sociedad Española de la CEPA, también hay una guía latinoamericana. Y estas son las guías, digamos, más o menos usadas, pero ya también probablemente va a ir cambiando esto. Están actualizando las guías, es la de la Sociedad Americana del Tórax, es la ATS, la Sociedad Americana de la Expresión, la ITSA. Ese doctor que viene acá, a nosotros es un médico guatemalteco. Y este doctor que está acá, nosotros es un médico español. Ellos viven en Estados Unidos, participando en la guía. Entonces, ellos tomaron un estudio de hace muchos años, el estudio de Fine, del 97, que empezó en New England, y él hizo una escala de pronóstico de memoria de la comunidad, con 5 clases de riesgo. Clase 1 y 2, manera escala, es ambulatorio, clase 3, bueno, puede ser una de emergencia, o un ingreso corto a la hospitalización. Bueno, la clase 4 es el paciente hospitalizado y la clase 5 en uso. Se le llama mucho tiempo la escala de Fine. Y la escala de Fine la han adaptado, es la misma en realidad, ¿no? El score PSI es lo mismo.
está en inglés, ¿no? Índice de severidad de neumonía. Entonces, esa guía de la INSATS la tomó en cuenta, ¿no? También igual, ¿no? Según muchos parámetros, ¿no? Demográficos, laboratoriales, radiológicos, ¿no? Comorbilidades, físico. Es muy complejo hacer esto, no es fácil, esto es más para estudios de investigación, pero bueno, es muy complejo. Entonces, igual, ¿no? 5 clases de riesgo según la mortalidad. Los pacientes ambulatorios, ¿no? Con mortalidad 0.2 hasta casi 25% de pacientes que van a uso. Es la misma escala de FAI, pero ahora es en PCI. Pero los británicos, antes que aparecieran las guías de la INSATS, crearon un score que nadie le ha hecho caso con eso, ¿no? El CRUS 75. Estado de confusión, nivel de PUM, de urea a través del PUM, frecuencia respiratoria, presión sanguínea y edad. Miren ustedes la mortalidad que tiene el PCI, ¿no? Y miren la mortalidad del curso, muy parecida, muy similar. Entonces eso es lo que más se recomienda, ¿no? Usar en una emergencia un curso 75 mejor. Y también incluso le quitaron el nivel de urea, que es una función auxiliar de demora, solamente con 4 parámetros, que es el 0,65, también es muy parecido a la mortalidad. Solamente viendo al paciente, está de conciencia, tomando la presión arterial, la frecuencia de peso y ciudad, no puede ser aproximado, ¿no? De un score para ver a dónde va el paciente, ¿no? O lo manda a su casa, o lo hospitaliza a una sala común, o lo manda a UCI. Y también es importante el curso 75, ¿para qué? Para el pronóstico del paciente. Hay también una escala de SMART-CoV para pacientes graves, que no te ve que van a UCI, ¿no? Ya son otros parámetros, ¿no? Presión sanguínea, ¿no? El compuesto conservado, albúmina, respiratoria, taquicardia, estado mental, la oxigenación, ¿no? La saturación, el pH y la PAF, que es la relación presión-alteración. Según eso, ¿no? Los puntajes, ¿no? Si el paciente va a necesitar ventilación mecánica, ¿no? O vasopresores, ¿no? Es más para pacientes graves. Otro problema que tenemos es la resistencia a antibióticos, ¿no? Que es muy frecuente a nivel mundial, no solamente acá. Muchos pacientes son a veces automedicados, no van a la farmacia o se compran, tienen en casa algún antibiótico, lo toman, ¿no? Se automedican. O a veces procesos virales son tratados como bacterianos, entonces hacen resistencia a antibióticos. Esquemas incompletos, dosis inadecuadas, insuficientes, o romper algo no necesario. Hablando de neumococo, ¿qué pacientes tienen resistencia a beta-lactamina? Los extremos de la vida, los que han sido tratados por 3 meses, alcohólicos, comorbilidades descompensadas, todos los pacientes tienen riesgo, ¿no? De resistencia a beta-lactamina en el neumococo. Para hacer resistencia a la infección Marsa, que tenga antes estos gérmenes, ¿no? Pseudomonas, estafilococos, muestras previas a esa lista antigua, ¿no? Que haya sido antibióticas de 3 meses, que haya sido hospitalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes adquieren infecciones hospitalarias, ¿no? Y de por sí son resistentes. ¿Para qué pacientes tienen que ser hospitalizados? Entonces, esto no es, digamos, un puntaje así preciso, ¿no? Pero ante todo paciente que esté confuso, taquiméico, hipotécnico, que sea más de 5 años, una comunidad mal controlada, que no pueda ir oral, o que de repente sea un paciente con un estado socioeconómico bajo, ¿no? Que vive solo, vive muy lejos, etc., ¿no? Puede ser una indicación de que yo tengo que internar al paciente. Y ya si el paciente va a hospital, vamos a aumentarle, ¿no? Nivel de urea. La urea que antes es elevada, es un marcador también de inflamación, ¿no? Severa, que tenga pues insuficiencia respiratoria o compromiso multilobal. Entonces, si el paciente requiere ventilación mecánica y está hipostético y requiere los supresores, ese paciente de frente va a uso, o que tenga una falla renal también, ¿no? Tenga una falla renal aguda, o que tenga 3 criterios menores, ¿no? De estos 3, ¿no? Que esté taquimédico, que tenga esto indica ya una insuficiencia grave, ¿no? Sistema respiratorio,
Es sobre todo para qué, ¿no? Acá también el gran mismo al paciente con neumonía, si tiene derrame cerebral, debería ser hospitalizado, ¿no? Porque se puede complicar como empieza. Entonces, es criterio de cada médico, ¿no? Eso les pongo porque inmediatamente diagnosticar la neumonía, inmediatamente la emplean los antibióticos. Por eso les pongo esta diapositiva. Porque si yo me demoro mucho en empezar un antibiótico, bueno, por la parte administrativa, qué sé yo, de repente el maíz, medicamento es en el hospital, el paciente quiere comprar, etc. ¿Cuáles factores? O cuando yo digo, pues no, si como el paciente vino a las 2 de la tarde y yo le indiqué cada 12 horas le pongo en la noche, ¿no? Inmediatamente en el tipo de mañana le pido los antibióticos, además se regula, ¿no? Porque la mortalidad, cuando yo me demoro más de 4 horas, se triplica en el paciente. Si me demoro en poner el antibiótico. Vamos a ver acá la muestra. Y el tratamiento debe ser empírico, ¿no? Porque el cultivo del fruto yo lo voy a tener rápido, ¿no? Solo que el paciente me lo traiga, ¿no? Pero cosa muy rara, ¿no? Yo lo voy a tener después de 2 o 3 días. Si es que sale usted, ¿no? Pero es porque no salga nada. Y lo que recomiendan las guías a nivel mundial, ¿no? Y así debe ser, es que cada lugar tenga sus propias guías, ¿no? En cuanto a su epidemiología, ¿no? O sea, ¿qué gérmenes tengo yo y cuál es mi patrón de sensibilidad? Y acá no lo tenemos, ¿no? No tenemos eso. Bueno, los hospitales a veces nos envían, ¿no? Pero no es muy seguido, cada 6 meses nos llegan a los servicios un reporte, ¿no? De los gérmenes que tenemos a veces la sensibilidad antibiótica, pero no es digamos, algo muy normal ni muy protocolizado, ¿no? Eso es lo que me refiero. Si yo me demoro en los antibióticos más de 4 horas, el paciente puede triplicar su mortalidad. Hay muchas guías, ustedes van a revisar, hay muchas guías, la CEPAR, la española, hay guías británicas, pero ya han sacado, la Asociación de Neumología ha sacado las guías, pero generalmente nos basamos mucho en estudios, guías, ¿no? De fuera, ¿no? Un poco como que tenemos eso en cuenta, ¿no? Porque no tenemos acá generalmente pues tecnología propia, ¿no? Pero las guías en general que recomiendan para pacientes ambulatorios, previamente sanos, que no han recibido antibióticos contra un matrolio, y generalmente sugiere acitromicina o claritromicina, ¿no? Eso, ¿no? Y es nivel de evidencia 1. En pacientes con comorbilidades, ¿no? Cardíacos, pulmonares, hepáticos, renales, o diabéticos, o cualquier estado de inmunosupresión, se recomiendan una fluoxetina respiratoria, puede ser Leo o Moxi, ¿no? La química no la tenemos. Acá no la cipro, porque la cipro tiene mucha resistencia. Y es nivel de evidencia 1. O también combinar un metractámico con una penicilina o un matrolio, y es también nivel de evidencia 1. Para pacientes hospitalizados con neumonía, también me recomiendan, ¿no? Fluoxetina respiratoria o metractámico. Pero acá generalmente ya lo que recomiendan es que la vía sea parenteral, ¿no? Bien dolorosa. Porque si no, el paciente dice, ¿para qué me interno usted si me da pastillas? No tiene razón. Y en pacientes que van para la UCI ya hay que usar metractámicos, de farmacología de tercera, cuarta generación, ¿no? Macrólidos, oxenonas, porque ya por bien dolorosa, y acá ya hay que usar antibióticos, combinar antibióticos, ¿no? Ahora les pregunto, ustedes ya están prontos ahí a su segundo, ¿no? Falta un año más, ¿no? 2 años, ¿no? Claro. Entonces ustedes van a ir probablemente a lugares muy alejados, ¿no? Fuera de la ciudad, más de que ya o a pie o en burrito a veces, ¿no? Porque así es la realidad del Perú, ¿no? Y tienen una paciente con neumonía y no hay nada de eso, ¿no? ¿Qué hacen? Lo mandan al equipo, porque se muere en el camino. Llevan a todos los que no hay señal, ¿no? Están fritos, ¿qué hacen, pues? ¿Qué hacen, pues? A ver, ¿tú qué dices? ¿Qué haces con un paciente que está a 4 metros sobre el nivel del mar, en una posta de Minso, y un paciente con neumonía? ¿Qué haces? ¿Qué le haces? Bueno, antes, ¿no? El primer día que vine tuve que mirar, ¿no? qué medicamentos se encuentran en esa posta y supongo que yo debí prever. No hay leucosacina, no hay acitromicina, no hay claritromicina,
no se respondía, no hay nada. ¿Qué le das? ¿Ah? ¿Qué es delegado? ¿Qué es delegado? Penicilina, que tengo que tengo gentamicina, tengo sulfas, lo que tenga perdón, porque en esos lugares, además de los antibióticos, ¿no? La gente que en esos lugares viven generalmente separados, no viven juntos, viven parados, casitas. Y no están en contacto, o sea, no hay solamente recién antibióticos, el doy, pero está ahí. Lo que tengo perdón. Ya se está muy largo el tanto de evacuarlo, pero esos son solamente guías, por eso que las guías siempre recomiendan que cada lugar tenga su epidemiología, ¿no? No tomen millones de quinolona y no hay quinolona, no. Ustedes lo que tengan ahí, esa es la importancia de la guía. Cuando algún paciente ambulatorio, como les menciono, si puede de riesgo, si no tenga comorbilidades, que no haya recibido penicilinas, macróleos. Antes recomendaban a la tetracyclina, ¿no? Que era la doxiciclina, ¿no? Pero ya es un poco usada. Conmoción, amoxia subclaviana, ¿no? O sea, metanfuril de trantabas. Otra vez ya es bastante, ¿no? Eso me parece. Pero si tienen riesgo, ¿no? De que vaya mal el paciente con quinolonas, o todavía un ácido hialurónico, o su bastán o ácido hialurónico. En pacientes que van a ser hospitalizados, ¿no? Acá, quinolonas, ¿no? Levomoxiclina, si la ponen a cipro, pero realmente si no tienen esto, podemos usar cipro, ¿no? Las dosis más altas, 200 cada 12, 400 cada 12, o 600 cada 12, cosas un poco más elevadas. O cefaspolina de segunda generación, como cefaclor, cefaloxima, muy buenas cada 12 horas. O tercera generación, cetraxona, cefotaxima, ceplazidina, depende. O también usar amicacina, que es un aminoglicoso que tiene muy buen antibiótico para negativos, para pseudomonas, y tiene un efecto post-antibiótico, ¿no? Largo, ¿no? O sea, puede estar 24 horas en el cuerpo del medicamento. O también podemos utilizar amoxicilina clavulánico, ya por vía parenteral. Acá en el medio ya tenemos también ya macróleos parenterales. No en MINS, en la parte privada deberíamos tenerlo. Si sospechamos anaerobios, pueden agregar clindamicina, ¿no? Si la fuente es respiratoria, o si es que es una sepsis y como puede ser un foco abdominal, metronidazol o proarbenicol. Como les menciono, la etiología realmente es, uno la puede saber después de 3 días, si es que la encuentra. Entonces, el manejo es empírico. Yo puedo sospechar, por ejemplo, un paciente alcohólico que puede tener neumococo, anaerobios, Klebsiella, etc. Un fumador como EPOC, hemófilos, pseudomonas, ¿no? Legionela, neumococo, acá falta boraxela, etc. ¿no? VIH, sin SIDA, neumococo, hemófilos, tuberculosis. Un paciente con SIDA ya, neumocistis, neumococo, etc. Un paciente que tenga ya influenza, que es un virus, rápidamente se cambia con ese agua, ¿no? Depende de eso, ¿no? Depende. Ahora, cuando yo veo que el paciente está ya estable, ¿no? Si yo lo he hospitalizado sobre todo, ¿no? Si ya no tiene fiebre, tiene febrícula, en 2 tomas diferentes, ya no tiene taquicardia, ya no tiene polimia ni taquimia, si estoy hipotenso ya la prueba de presión, ya se toma 90% con el oxímetro o para sometría más centímetros de mercurio, aire ambiental, ya pudo mantener la vía oral, ¿no? Y ahora el proceso está normal. Cualquiera de estas cosas que hacen que yo al paciente lo evalúe, y eso es en el switch, que yo lo cambie de la vía parenteral a la vía oral. Pues va a cambiar. A veces por mala costumbre, yo no digo más que buena costumbre, a veces mientras estén hospitalizados, preferimos que durante todo el tiempo estén con vía parenteral, la flexión de alta. Pero lo que recomiendan las guías es que no, si yo tengo el paciente estable, yo puedo pasar vía oral. Y luego de alta, pues no. A veces más es por el temor, la presión familiar a veces, no, que esté bien el paciente, no. Pero si ustedes ven esto, al paciente le pueden cambiar el de alta. Y lo ideal es que si yo empiezo con un antibiótico para entrar, yo le cambio lo mismo. A veces no es lo mismo.
Entonces, ¿qué hago? Tengo 4 opciones. Amoxicilina suprahemático, cefaloxima, clarithromicina o levofloxacina. Estas 4 opciones tengo para pasar a un paciente. Si no tengo el antibiótico como el empecé para entrar a vibrar, tengo que cambiar cuentas. ¿Cuánto tiempo el tratamiento? Una neumonía en la comunidad ambulatoria, 5 días. Una neumonía hospitalizada de 5 a 10 días. Y un paciente con una neumonía grave, con UCI, puede ser hasta 14 días. Diagnósticos diferenciales hay muchos, ¿no? Cuando neumonía de la comunidad, son neumonía pulmonar, ¿no? Todas las neumonías, digamos, autoinmunes, ¿no? Pero las neumonitis, una larga lista acá, ¿no? Edema pulmonar, respiratorio, bronquiectasis, atelectasis, por acá no lo veo, pero también por acá está el cáncer, no veo por acá el cáncer. Hay pacientes que hacen neumonías a repetición, pero en el mismo sitio, empieza un cáncer, y no pasa nada. Y las neumonías nosocomiales, tromboembolia, edema, ¿no? Respiratorio, respirativa, atelectasis, y otras cosas, ¿no? Como conclusión, jóvenes, ¿no? Deberíamos empezar cada uno de los guías propios, ¿no? Para saber con qué estamos enfrentando, con qué y qué antibiótico le podemos dar al paciente. Y lo que más se recomienda es usar el curso 35, ¿no? De las emergencias. Entonces, si uno quiere hacer un trabajo más grande de investigación, el PCI, y es nivel de evidencia. Y que a pesar de que tengamos pues, toda la clínica sugestiva, siempre va a quedar una plaquetora, lo posible. Y si es posible también, ¿no? Tener una muestra de esputo adecuada para que, si tenemos suerte de un germen por ahí, lo conozcamos. Muy jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Doctor, mencionó que ciertamente vamos a contar con ciertos antibióticos, pero hay también ciertos antibióticos que no le podemos dar a personas embarazadas. Entonces, no podemos darles aspirinas ni las cefalinas ya muy reversamos, ¿no? La que tenemos aquí es la doxiciclina, porque la doxiciclina ya, digamos así, ya apareció. La doxiciclina, la que tenemos aquí, muy pocos usos. Contraindicación en gestantes, metronidazol, proartimicol, como amiloglucosis. Y un tiempo también con quinolonas, ¿no? Gestantes no, por el hecho de cartina, cuando empieza a demostrar que las quinolas no pasa nada. Cosas en gestantes, niños pequeños, cosas penicilinas, cefalosporinas, igual. Doctor. Sí. Usted mencionó la importancia de iniciar el tratamiento de forma temprana. Entonces, si se tendría que referir a un paciente que requiere hospitalización, se tendría que iniciar ya, o sea, darle, digamos, no una penicilina y referirle, ¿verdad? Claro, ya lo que lo vas medicando, pues, ¿no? Digo, legando la salida, porque las antibióticas no quiere decir que todos los genes sean resistentes, ¿no? Ya tienen sensibles ahí, ¿no? Pero la mayoría, quizás a veces vas a ir matando a algunos de ellos, te da tiempo porque el paciente llega a un hospital para mejor manejo. Muy bien, jóvenes, entonces, no suerte, solo estudio, no, suerte.